jóvenes, tengan todos muy, pero muy buenos días. Vamos con la segunda clase virtual para los grados séptimo uno y séptimo 2 de la sede principal de la institución educativa Francisco José de Caldas. Aquí tenemos la guía de aprendizaje número 2 de geometría para trabajo en casa de los estudiantes Inscaldas. Grado séptimo uno y séptimo 2, área matemáticas, asignatura geometría. Docente Sergio Ursola Paternina. El estándar básico de competencia y el derecho básico de aprendizaje son los mismos de la clase pasada, entonces vamos directamente con el problema de contexto de esta clase. Dice así: un superhéroe debe entrar en un castillo a rescatar a su heroína que ha sido raptada por un villano. Para llegar hasta ella debe abrir 6 puertas, cuyas cerraduras tienen forma de triángulos. Solo tiene 6 intentos y debe hacerlo en el orden correcto. Ayuda a este superhéroe a rescatar a su heroína. Al finalizar esta actividad me deben entregar la lista ordenada de las formas de triángulos de las llaves que necesita el superhéroe para abrir las 6 puertas del castillo y rescatar a su heroína. Estudiaremos en esta clase los triángulos, sus elementos y su clasificación. Hay saberes previos que debemos tener, como los que estudiamos en la clase anterior, en cuanto a los polígonos. Son saberes que nos van a servir para desarrollar este tema. Por lo tanto, en esta clase nos vamos a enfocar de una manera muy concreta en lo que tiene que ver con los triángulos. Para resolver el problema de contexto anterior, hay 6 preguntas que nos van a ayudar. La primera dice así: la primera llave tiene forma del triángulo que tiene solamente un ángulo recto. Segunda, la segunda llave tiene forma del triángulo que tiene todos sus lados iguales. 3. La tercera llave tiene forma del triángulo que tiene solamente un ángulo obtuso. 4. La cuarta llave tiene forma del triángulo que tiene sus 3 lados desiguales. 5. La quinta llave tiene forma del triángulo que tiene sus 3 ángulos agudos. Y la última, la sexta llave, tiene forma del triángulo que tiene 2 lados iguales y uno desigual. Aquí tenemos la parte teórica. Como ya les dije, vamos a hablar sobre triángulos. Recordemos que un triángulo es un polígono que tiene 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. El triángulo es el polígono que tiene el menor número de lados. Recordemos que para formar un polígono necesitamos como mínimo 3 lados. Con 2 lados no podemos armar un polígono. Por lo tanto, el triángulo se convierte en el polígono con el menor número de lados que existe. Una propiedad fundamental de todo triángulo es que la suma de sus ángulos interiores siempre da 180 grados. Siempre debe dar 180 grados, como en el ejemplo que tenemos aquí. Si sumamos 65, 45 y 70, nos da como resultado 180 grados. En todos los triángulos se debe cumplir esa regla. La clasificación de los triángulos, vamos a mirarla primero según sus lados. A ver, si miramos los lados, vamos a encontrar 3 tipos de triángulos. Primero vamos a hablar del triángulo equilátero, que como su nombre lo indica, equi quiere decir igual y látero viene de lado. Entonces, un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos iguales, es decir, que miden exactamente lo mismo como en el ejemplo que tenemos aquí, que cada ángulo mide 60 grados. Y a simple vista observamos que los 3 lados son iguales. Este es el triángulo equilátero. El segundo triángulo es el isósceles. El isósceles se caracteriza porque tiene 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Entonces aquí en el ejemplo observamos que los 2 lados de arriba son idénticos y los 2 ángulos de aquí abajo son iguales. Entonces va a haber un ángulo diferente y va a haber un lado diferente. Ese es el triángulo isósceles.
Y aquí, por último, tenemos el triángulo escaleno. En el triángulo escaleno, ninguno de sus tres lados es iguales. Miden longitudes diferentes. Y ninguno de sus tres ángulos son iguales. También miden diferente. Triángulo escaleno. Entonces, ya sabemos, según sus lados tenemos triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. En el segundo grupo tenemos también tres tipos de lados, pero aquí solo vamos a mirar los ángulos. A ver, el primer triángulo es el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo es aquel que tiene tres ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un triángulo acutángulo. Estos tres ángulos todos son ángulos agudos. Si los medimos, siempre vamos a encontrar que miden menos de 90 grados. Nunca va a haber un ángulo que tenga 90 grados en este tipo de triángulos acutángulos. Muy bien. El segundo tipo de triángulo, según sus ángulos, es el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados, es decir, un ángulo rectángulo. Y ahí toma su nombre. Los otros dos son ángulos agudos, es decir, van a medir menos de 90 grados. Y en el último lugar tenemos el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. Ya sabemos que el ángulo obtuso es aquel que mide más de 90, pero menos de 180 grados. Entonces recordamos, según sus lados, tenemos el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Esos son los dos grandes grupos de triángulos que estudiamos en esta clase. Recuerden que me tienen que responder las preguntas que hablamos en esta primera parte y las respuestas van a colocar en estos espacios en blanco. Aquí la primera, la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Son 6 preguntas. Vamos a hacer un ejemplo para que la cosa quede más clara. El problema de contexto dice exactamente lo mismo del superhéroe que tiene que rescatar a su heroína, que tiene que pasar varias puertas, 6 puertas, que las cerraduras tienen forma de triángulos, que solo tiene los 6 intentos y que debe hacerlo en el orden correcto. Que le vamos a ayudar al superhéroe a rescatar a la heroína. Entonces aquí tengo una imagen más o menos para que tengan una idea de cómo sería una llave que tiene forma de triángulo. Recuerden que la forma de triángulo es en la parte donde va a encajar con la cerradura. Ahí está la forma de triángulo, observen. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, la primera llave tiene forma del triángulo que tiene sus tres lados desiguales. Tenemos que ir a la teoría, la que acabamos de explicar, y mirar cuál es el triángulo que tiene sus tres lados desiguales. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. No voy a responder correctamente aquí, porque si lo hago ya ustedes tendrían la respuesta de la actividad que yo quiero que ustedes realicen. Entonces voy a utilizar otra palabra para que ustedes por lo menos tengan la intención de buscar cuál es ese triángulo que tiene los tres lados desiguales. Yo voy a trabajar, por ejemplo, con frutas. Entonces voy a decir, vamos a suponer que el triángulo que tiene sus tres lados desiguales es el triángulo manzana. Entonces, aquí la respuesta sería triángulo manzana. Ya ustedes saben que ese triángulo no existe, pero es para que yo no les responda lo que ustedes tienen que responder en la actividad que me van a entregar. Entonces, yo tendría que escribir aquí en la respuesta triángulo manzana. Ya sabemos que no existe, pero ustedes van a buscar la respuesta correcta para la actividad de ustedes. La segunda pregunta dice, la segunda llave tiene forma del triángulo que tiene solamente un ángulo recto. Nuevamente, no voy a responder correctamente porque después les digo a ustedes qué es lo que deben responder y esa no es la idea. Entonces vamos a suponer que ese es el triángulo pera. Entonces yo tendría que responder aquí el triángulo pera. Y ya sabemos que no existe, ¿cierto? Y en la tercera pregunta dice,
La tercera llave tiene forma del triángulo que tiene todos sus lados desiguales. Entonces, nuevamente voy a responder con algo que no existe, pero es para que ustedes coloquen la respuesta correcta y que yo no se las esté soplando. Vamos a suponer que este es el triángulo piña. Entonces, así tienen que responder ustedes. Triángulo manzana, triángulo pera, triángulo piña. Obviamente ustedes no van a responder esto porque esto no existe. Ustedes van a responder allá. Si ustedes consideran que esto es un triángulo obtusángulo, escriben triángulo obtusángulo. Si aquí consideran que este es un triángulo isósceles, escriben isósceles. Si acá consideran que este es un triángulo rectángulo, escriben triángulo rectángulo. Simplemente coloqué estos nombres ficticios para que no sea yo quien responda, sino que sean ustedes. Se guían, se orientan por ese ejemplo, me envían las respuestas como han venido haciendo todo este tiempo por la plataforma, los que están usando la plataforma, y los que no ya saben por el WhatsApp personal o por el correo electrónico. No siendo más, me despido. Recuerden que juntos saldremos adelante. Nos vemos en otra clase. Bye bye.